Toldot Génesis XXB, 19, XXB, 9R. Y ya discurre una vez sobre el texto. ¿Quién puede expresar los potentes actos del Señor, o hacer oír toda su alabanza? 1. Dijo. Cuando Dios resolvió crear el mundo, Él empleó la Torá como el plan a la vez del todo y de las partes. Por eso, la Escritura dice, entonces estaba a su lado como un niño de pecho, y era su delicia de día en día. 2. Donde la palabra mon, niño de pecho, también puede leerse Ornan, arquitecto, diseñador. Cuando Dios estaba por crear al hombre, la Torá objetó, diciendo, si fuere creado el hombre, entonces el pecado será traído a juicio ante ti, y la obra de tu mano será en vano, porque él no será capaz de sobrellevar tu juicio. A esto Dios respondió, yo ya he modelado el arrepentimiento antes de crear el mundo. Cuando Dios creó el mundo, le dijo, oh mundo, mundo. Tú y tu orden solamente se fundan sobre la Torá, y por eso yo he creado al hombre en ti para que pueda aplicarse al estudio de Epa. De no ser así, volveré a ponerte en el caos. De ahí que la Escritura dice, yo he hecho la tierra y creado al hombre sobre ella. 3. En verdad, la Torá llama continuamente a los hijos de los hombres a que se dediquen al estudio de ella, pero ninguno le presta atención. Ciertamente, quien trabaja en la Torá sostiene al mundo y capacita a cada parte a realizar su función. Pues no hay en el cuerpo humano ningún miembro que no tenga su contraparte en el mundo corno un todo. Y así como el cuerpo del hombre consiste de miembros y partes de rangos variados que actúan y reaccionan recíprocamente de modo de formar todos un organismo, así el mundo consiste de una jerarquía de cosas créalas, que cuando accionan y reaccionan adecuadamente cada una sobre la otra, forman en conjunto literalmente un cuerpo orgánico. De esta manera el todo está organizado sobre el esquema de la Torá, que también consiste de secciones y divisiones que se adecuan una a otra y, cuando están debidamente ordenadas juntas, forman un cuerpo orgánico. Esta reflexión condujo a David a exclamar, «¡Cuán múltiples son tus obras, oh Señor! En sabiduría las hiciste a todas. La tierra está llena de tus criaturas». 4. La Torá contiene todos los misterios más profundos y más recónditos, todas las doctrinas sublimes, las reveladas y las no reveladas. Todas las esencias de los grados más altos y de los más bajos de este y del mundo, por venir se encuentran allí, pero ninguno hay para penetrar sus enseñanzas. De ahí que está escrito, ¿quién puede expresar los potentes actos del Señor o hacer oír el todo de su alabanza? 5. Salomón pensó penetrar en los más íntimos significados de la Torá, pero ella lo frustró y él exclamó, dije, yo obtendré sabiduría, pero ella estaba lejos de mí. 6. David dijo, abre tú mis ojos, para que yo pueda mirar cosas maravillosas a partir de tu ley. 7. Sobre Salomón leemos que él habló 3000 proverbios, y sus cantos fueron 1005 y Reyes B. 12, y la tradición explica que esto significa que cada uno de sus proverbios era susceptible de 1005 interpretaciones. Y bien, si esto se dijo de las palabras de alguien de solo carne y sangre, como Salomón, no deberíamos necesariamente creer que cada una de las palabras de la Torá dichas por el Santo, bendito sea, contiene proverbios, cantos e himnos sin número, misterios sublimes y verdades de sabiduría divina. De ahí, ¿quién puede expresar los potentes actos del Señor? También extraemos otra lección de este versículo. Está escrito y estas son las generaciones de Isaac. 8, y, unos pocos versículos antes, en el número 12 del mismo capítulo, el texto dice y estas son las generaciones de Israel y enumera 12 príncipes. Dado que Isaac solamente tuvo 2 hijos, podríamos pensar que a este respecto Israel le era superior. Pero, ciertamente es con referencia a Isaac que la Escritura exclama, ¿quién puede expresar los potentes actos del Señor? Siendo el término potentes actos una referencia a Isaac. Pues Isaac engendró a Jacob, el cual en sí mismo lo superaba a todos y el cual luego engendró 12 tribus, por quien todo fue firmemente establecido tanto arriba como abajo. Isaac fue investido con la santidad del mundo superior, mientras que Israel era del mundo inferior. De ahí que está dicho, ¿quién puede expresar los potentes actos del Señor, o hacer oír el todo de su alabanza? Siendo la última cláusula una alusión a Job, como si dijera, cuando el sol se une a la luna se iluminan por ello innumerables estrellas.
Y estas son las generaciones de Isaac, hijo de Abraham. Yo se preguntó, ¿por qué ha de haber referencia a Isaac justamente aquí, y aquí solamente, como hijo de Abraham? La razón es que a la muerte de Abraham asumió Isaac la imagen de su padre, de modo que cualquiera que lo mirara pudiese decir seguramente Abraham, y así se convenciera de que Abraham engendró a Isaac. Isaac se levantó una noche de su cama para estudiar la Torá. Judá, que justamente se hallaba en Cesarea, se dijo a sí mismo en ese tiempo: yo iré a juntarme con Isaac en el estudio de la Torá. Consiguientemente, salió con su joven hijo Hizquía. Cuando se acercaba al umbral de Isaac, lo oyó exponer el versículo. Y aconteció, después de la muerte de Abraham, que Dios bendijo a Isaac su hijo. E Isaac moró en Beer-Lahai-Roi 9. La conexión, dijo, entre las dos partes de este versículo es oscura, pero se la puede explicar de la manera siguiente. Fue necesario que Dios bendijera a Isaac porque Abraham no lo había bendecido, y la razón por la cual Abraham no lo había bendecido fue porque quería evitar que la bendición se transmitiera a Saúl. De ahí que la tarea de la bendición le tocó, por así decirlo, al Todopoderoso. El texto continúa así. Isaac moró en Beer-Lahai-Roi, que literalmente significa el pozo del que vive y ve, es decir, según la paráfrasis aramea, el pozo donde apareció el ángel del pacto, esto es, la Shekinah, a la cual Isaac se ligó, con lo que se atrajo la bendición del Todopoderoso. En este punto Judá golpeó en la puerta de Isaac, entró en la habitación y se le unió. Isaac dijo: ahora la Shekinah misma está en nuestra presencia. Judá dijo: tu exposición del término Beer-Lahai-Roi es muy correcta, pero hay en él más de lo que dijiste. Entonces empezó a exponer así. Está escrito: una fuente de jardines, un pozo de aguas vivas y corrientes que fluyen del Líbano. 10. Una fuente de jardines es una descripción de Abraham. Un pozo de aguas vivas es una descripción de Isaac, del cual está escrito: Isaac moró junto al pozo del que vive y ve. El pozo no es sino la Shekinah. El que vive es una referencia al justo que vive en los dos mundos, es decir, que vive arriba, en el mundo superior, y que, también, vive en el mundo inferior, que existe por él y por él es iluminado, exactamente como la luna solo es iluminada cuando ella mira al sol. Así el pozo de la existencia emana literalmente de aquel que vive al cual ve, y cuando lo mira se llena de aguas vivas. La palabra que significa que vive se emplea de manera similar en el versículo: y ven allá el hijo de Yehoiada, el hijo de un hombre viviente 11, es decir, un hombre recto que ilumina su generación como la divinidad viviente arriba ilumina al universo. Así el pozo constantemente mira al viviente para ser iluminado. Luego, la afirmación de que Isaac moró en Beer-Lahai-Roi enseña la misma lección que la sentencia. Isaac tenía 40 años de edad cuando tomó a Rebeca 12, y residió con ella y se unió a ella, y de esta manera simboliza la unión de la oscuridad con la noche, como está escrito. Su mano izquierda bajo mi cabe 13. Observad ahora que después de la muerte de Abraham quedó Isaac en Kiriat Arba, y, entonces, cabe preguntar: ¿cómo se puede decir que moró en Beer-Lahai-Roi? La respuesta es, para indicar que Isaac se ligó y se mantuvo firme junto a ese pozo para despertar el atributo de misericordia, como ya se explicó. Isaac discurrió sobre el versículo. El sol también se levanta y el sol se pone, apresurándose a volver al lugar de donde se levanta. 14. El sol se levanta desde su lugar excelso para verter su brillo sobre la luna, la que solo refleja la luz del sol, y se pone para juntarse con la luna. Va hacia el sur. 15, que está a uno hacia derecha y en la cual, por eso, descansa su fortaleza, porque toda la fortaleza del cuerpo está en el lado derecho. Y entonces gira hacia el norte. 16, para impartir luz tanto a un lado como al otro. Además, el viento gira continuamente y en su círculo. 17. Aunque el texto habla del viento y del sol, todo es, sin embargo, uno y tiene el mismo significado interior. Todo eso es para que la luz pueda iluminarse del sol y los dos puedan asociarse. Observad que cuando Abraham apareció en el mundo abrazó a la luna y se la acercó. Cuando Isaac vino la tuvo firmemente y la abrazó con afecto, como se dice: su mano derecha bajo mi cabeza. 18.
Pero, como le Jacob vino el sol se juntó con la luna y ella se volvió iluminada, de modo que a Jacob se le encontró perfecto en todos los lados, y la luna fue rodeada de luz y alcanzó su amplitud por las 12 tribus. Judá disertó sobre el versículo. He aquí, bendecid al Señor, todos vosotros servidores del Señor. 19. Dijo. Este versículo nos cuenta que solamente son verdaderamente dignos de bendecir al Todopoderoso quienes son los servidores del Señor. Es verdad que todo israelita es considerado como apropiado para bendecir al Todopoderoso, pero, sin embargo, solamente los servidores del Señor son dignos de ofrendar las bendiciones de las cuales se difunde bendición en los mundos superior e inferior. ¿Y quiénes son, entonces, esos servidores del Señor? Aquellos que permanecen en la casa del Señor en las estaciones nocturnas 20, es decir, aquellos que se levantan a medianoche y permanecen despiertos en el estudio de la Torá. Estos permanecen en la casa del Señor en las estaciones nocturnas, dado que entonces el Santo, bendito sea, viene para entretenerse con los justos en el jardín de Edén. Como entonces pasamos la noche exponiendo la Torá, digamos algo sobre Isaac al cual acabamos de mencionar. Isaac comenzó entonces su discurso sobre el versículo. Isaac tenía 40 años de edad cuando tomó a Rebeca, dijo. El número 40 tiene aquí un significado esotérico, es decir, que Isaac cuando tomó a Rebeca comprendía en sí la unión del norte y el sur y el fuego y el agua. Además, como el arco iris exhibe 3 colores, verde, blanco y rojo, así Rebeca tenía 3 años cuando Isaac la tomó. Y él engendró descendencia cuando era de edad de 60 años, siendo esta una edad madura para producir un niño como Jacob, que, según el designio de Dios, debía estar dotado de todas las buenas cualidades. La hija de Betuel es aramea, de Parián Xm, la hermana de Labán el arameo. Porque todos estos detalles, dado ya que se afirmó, y Betuel engendró a Rebeca. 21. Es para acentuar el hecho siguiente. Ella fue criada entre gente pecadora, siendo hija de Betuel, era nativa de Parián Aram y hermana de Labán el arameo, es decir, procedía de un mal ambiente, y, sin embargo, no siguió los caminos de ese ambiente, sino que se distinguió por buenas y rectas acciones. Aquí surge una dificultad. Si dijéramos que Rebeca tenía entonces 20 años o más, o aún solo 13 años, podríamos efectivamente elogiarla por no imitar la conducta de los que la rodeaban. Pero dado que, como se dijo antes, era una niña de solo 3 años, ¿cómo podemos atribuirle por ello algún mérito? Judá respondió. Aunque solo tenía 3 años, ella mostró su carácter con lo que hizo para el servidor de Abraham. Isaac agregó. A pesar de todo lo que ella hizo para él, no se podría decir, sin embargo, categóricamente que su carácter era realmente bueno. Pero lo aprendemos de otra fuente. Está escrito. Como un lirio entre espinos, así ya es mi amor entre las hijas 22. Se puede tomar al lirio como simbólico de la comunidad de Israel que en medio de sus multitudes se asemeja a una rosa entre espinos. Pero hay una explicación más esotérica del versículo, y es esta. Isaac fue derivado del lado de Abraham, el cual era la corporización de la gracia superior, Gesed, y actuó graciosamente hacia todas las criaturas, aunque representaba el atributo de la severidad. De otro lado, Rebeca se originó del lado de la severidad, pero se apartó de su parentela y se unió a Isaac. A pesar de su origen, ella era de disposición suave y de porte gracioso, de manera que en medio de la severidad que caracterizaba a Isaac ella era como un lirio entre espinos. Y si no hubiera sido por su suavidad el mundo no habría sido capaz de resistir la severidad inherente a Isaac. De esta manera Dios constantemente une parejas de caracteres opuestos, uno, por ejemplo, de carácter severo con uno de tipo benigno, de manera que el mundo preserve su equilibrio. Judá continuó con un discurso sobre el texto. Isaac oró al Señor por su esposa. Dijo. El término oró implica la plegaria acompañada de ofrendas, en analogía con un término afín en el pasaje así el Señor recibió oración por el país 23, donde la plegaria estuvo también acompañada de ofrendas. Aquí está escrito primero Isaac oró y, luego está escrito y el Señor dejó que se orara a él, con lo que se indica que un fuego celestial descendió para encontrar al fuego que ascendía de abajo.
Según otra explicación, el término en hebreo que significa y lloró es afín al término que significa y excavó, lo que importa que Isaac con sus plegarias cavó un túnel que conducía derecho al departamento superior asignado a la fecundidad. Así se elevó encima de las influencias planetarias, Masal, de la misma manera que Hannah en su plegaria, de quien está escrito. Y ella oró al Señor 24. De manera similar, el término en hebreo que significa y él dejó que se le orara implica que el Señor mismo abrió un camino para la plegaria de Isaac, con el resultado de que Rebeca su mujer concibió. Observad que Isaac vivió con su mujer 20 años sin tener hijos, por la razón de que Dios se deleita con la plegaria de los justos, con cuya plegaria alcanzan una santidad y purificación más elevada. Por eso no les otorga lo que necesitan hasta que ofrendan sus súplicas. Y bien, observad que Abraham no suplicó a Dios por hijos, a pesar de que Sara era estéril, pues cuando dijo aquí que no me diste simiente 25, no la entendió como una plegaria, sino como una mera afirmación. En cambio, Isaac ofrendó una plegaria en nombre de su mujer, pues confiaba en que él mismo no era estéril. Esta confianza se basaba en su inspirado conocimiento de que Jacob estaba destinado a salir de uno y producir 12 tribus, pero no habría podido decir si sería de su esposa presente o de otra. De ahí que oró a Dios por su esposa, no por Rebeca. El joven hijo de Judá preguntó aquí al padre: si es así, ¿por qué Isaac no amó a Jacob tanto como Esaú, sabiendo, como sabía, que el primero criaría 12 tribus? Dijo el padre: ¿es esto una buena pregunta? Y la respuesta es la siguiente. Todas las criaturas de la misma especie se aman entre sí y tienden la una hacia la otra. Y bien, se nos cuenta que Esaú nació rojizo, de un color que es emblema de la severidad. Había así una afinidad entre Isaac, representativo de la severidad en lo alto, y Esaú, encarnación de la severidad aquí abajo. Y por esta afinidad Isaac lo amó por encima de Jacob. De ahí que leemos: Isaac amó a Esaú, porque comía de su cacería, donde el término que significa cacería sugiere la misma idea que el término similar, en el versículo. Como Nimrod, un potente cazador ante el Señor 26R. Isaac dijo: está escrito: y los niños luchaban entre sí dentro de ella. Y ella dijo: si es así, ¿por qué vivo? Y ella fue a inquirir del Señor. ¿A dónde fue? A la academia de Semieber. Y los niños luchaban entre sí dentro de ella, porque ya allí declaró Esaú la guerra contra Jacob. El término hebreo que significa y ellos lucharon es afín a una raíz que significa quebrar, y esto implica que hubo entre ellos quebranto y se apartaron el uno del otro. Observad que el uno era del lado de quien rige sobre la serpiente, mientras que el otro era del lado de aquel que rige sobre el trono sagrado y perfecto, del lado del sol que ilumina la luna. Y observad, además, que porque Esaú fue llevado detrás de esa serpiente, Jacob lo trató con picardía. Como la serpiente, que es astuta y va con picardía, según hemos leído. Y la serpiente era más astuta, 27. Jacob lo trató entonces según la manera de la serpiente a fin de conducirlo más lejos hacia la serpiente, de modo que se separara más de él mismo y no compartiera con él ni en este mundo ni en el mundo por venir. Y nuestros maestros han dicho: cuando un hombre viene a matarte, mátalo primero. De Jacob está escrito: en la matriz tomó a su hermano por el talón 28, es decir, lo llevó hacia abajo por el talón, esto es, a los grados inferiores. Así está dicho. Y su mano tenía el talón de Esaú, es decir, puso su mano sobre el talón de Esaú para así arrastrarlo hacia abajo. Según otra explicación, las palabras "y su mano tenía" implican que no podría escapar de él enteramente, pues su mano aún estaba adherida al talón de su hermano. Esotéricamente hablando, la luna fue oscurecida por el talón de Esaú y por eso fue necesario tratarlo astutamente, de modo de arrastrarlo hacia abajo y hacer que adhiriera a la región a él asignada. Y llamó su nombre Jacob. Fue Dios quien lo llamó así, y así también está escrito, más adelante, ¿no ha llamado justamente su nombre Jacob? 29. Y no su nombre fue llamado. Dios vio que la serpiente primordial estaba llena de estratagemas para hacer daño, y así cuando apareció Jacob, él dijo: he aquí uno que puede oponérsele, y por eso lo llamó Jacob, vocablo afín al término que significa y él actuó hacia mí con estratagema 30.
Ya se señaló que el simple término que significa y él llamó, como cuando se dice, y él llamó a Moisés, indica el grado más bajo de la Sefirot. En ningún momento recibió Jacob un nombre de un ser humano. Así en otro pasaje encontramos: y el Dios de Israel lo llamó a él, Dios 31, que significa que el Dios de Israel llamó a Jacob con el nombre de él, como si dijera: yo soy el Dios del mundo superior y sé tú el Dios del mundo de abajo. Observad que Jacob sabía que Esaú estaba destinado a aliarse con esas tortuosas serpientes, y de ahí que en todos sus tratos con él se condujo como otra serpiente tortuosa, empleando todas las artimañas astutas. La misma idea la expresó Simeón al exponer el versículo: y Dios creó los grandes peces y toda criatura viviente que se arrastra. 32. Dijo: los grandes peces son simbólicos de Jacob y Esaú, y toda criatura viviente que se arrastra simboliza todos los grados intermedios. En verdad Jacob fue dotado con astucia para capacitarlo a enfrentar esa otra serpiente, y así fue. Por la misma razón se debe ofrendar en cada novilunio un macho cabrío para arrojar la serpiente a su propio lugar y mantenerla alejada de la luna. Lo mismo se aplica al día de la expiación, cuando se ha de ofrendar un macho cabrío. Todo esto tiende astutamente a obtener dominio sobre ella y volverla impotente para hacer daño. Así, la Escritura dice: y el macho cabrío llevará consigo todas las iniquidades de ellos a un país separado. 33, donde el macho cabrío, como ya se explicó, simboliza a Esaú. En todos los tratos con él se emplean astucia y destreza, de acuerdo con las palabras de la Escritura. Y con el torcido te mostrarás sutil. 34. Y como la mala serpiente es rica en recursos y diestra, tratando de descarriar los seres celestiales lo mismo que los terrenales, Israel se le anticipa y la enfrenta con artimañas similares y similares destrezas como para impedirle llevar a cabo su mala voluntad. Exactamente como Jacob, que fin dotado con la fe verdadera, en todas sus acciones hacia Esaú solo tuvo como propósito evitar que la serpiente contaminara el santuario aún se le ascensara y de este modo adquiriese dominio sobre el mundo. Pero, no hubo necesidad que Abraham o que Isaac emplearan tales métodos tortuosos, dado que Esaú, que era del lado de la serpiente, aún había aparecido en el mundo. Pero Jacob, siendo el dueño de la casa, hubo de oponerse a la serpiente y no darle ocasión para manchar su santuario, de Jacob. De ahí que Jacob necesitara de tales subterfugios más que cualquier otra persona. Por eso fue elegido Israel como la parte de la heredad del santo, bendito sea, como está escrito. Pues la parte del Señor es su pueblo, Jacob la parte de su heredad. 35. Y los muchachos crecieron. Quien les dio su vitalidad fue el lado de Abraham y el mérito de él fue el sostén de ellos. Él los adiestró en la observancia de los preceptos, pues leemos: pues yo lo he conocido, con el fin de que pudiese ordenar a sus hijos. 36. Eleazar dijo: cada uno de ellos tomó por su propio camino, uno hacia el lado de la fe verdadera y el otro hacia el lado de la idolatría. Ya habían mostrado estos mismos rasgos cuando se hallaban en el vientre de la madre, donde cada uno de ellos se inclinaba hacia su propio lado. Así, cuando ella efectuaba alguna buena acción o se acercaba a algún lugar piadoso para cumplir algún precepto de la Torá, Jacob se empeñaba jubilosamente por adelantarse. Pero, si ella pasaba cerca de una reliquia idolátrica, Esaú daba coces y luchaba por adelantarse. Y así, cuando estuvieron completamente formados y salieron al mundo, se separaron, tomando cada uno por su propio camino y siendo atraídos hacia el lugar que le era adecuado. Isaac amó a Esaú, pues en su boca había la astucia del cazador. Así traducimos de acuerdo con lo que se dijo antes. Un hombre del campo. Esto significa que era un bandido que asaltaba y asesinaba a la gente, mientras antes su padre sostenía siempre que se hallaba fuera haciendo sus plegarias. Luego, él fue un hombre del campo en cuanto su suerte no estaba echada en tierra habitada, sino en lugares salvajes y desolados. Cabría preguntar cómo Isaac llegó a ignorar las malas acciones de Esaú, dado que la Shejina estaba con él, como lo prueba el hecho de su ulterior bendición a Jacob. La verdad es que la Shejina, aunque continuamente estaba con él, no le reveló las malas andanzas de Esaú para que Jacob recibiese su bendición, no por la voluntad de Isaac, sino solamente por la voluntad del Santo, bendito sea. Así fue destinado, y cuando Jacob entró a la presencia de su padre, la Shejina lo acompañaba.
Y de este modo Isaac sintió que entre él se encontraba uno digno de ser bendecido, y fue bendecido por la voluntad de la Shejiná. Y Jacob preparó potaje. Y Esaú entró del campo, y estaba desfalleciente. Eleazar dijo: según la explicación recibida, el potaje de lentejas fue un signo de duelo por la muerte de Abraham. Pero si así es, habríamos esperado que lo preparase Isaac. Por eso, la explicación más profunda es que Jacob coció ese potaje en virtud de su claro discernimiento del lado al cual Esaú adhería. Las lentejas forman un potaje rojo que es refrescante para la sangre cálida. De ahí que Jacob eligió deliberadamente semejante plato para debilitar la fuerza y el poder de Esaú, y el efecto fue que Esaú se vendió a Jacob como esclavo y le vendió su primogenitura. En ese momento Jacob adivinó que en consideración a un macho cabrío que sus descendientes traerían como un sacrificio al grado de Esaú, este último consentiría en ser esclavo de ellos y desistiría de atacarlos. Judá dijo: de la misma manera eran los tratos de Jacob con Labán, el cual fue un mago, como está dicho. Yo he observado los signos y el Señor me ha bendecido por consideración a ti. 37. Y, sin embargo, Jacob es designado hombre simple, lo que significa que así fue en sus tratos con cualquiera que merecía ser tratado suavemente, pero, donde eran necesarias la astucia y la severidad, también podría emplearlas. Es que era un carácter doble, y a él se le pueden aplicar las palabras: con el misericordioso te mostrarás misericordioso, y con el torcido has de mostrarte sutil. 38, como corresponde. Y hubo una hambruna en el país, además de la primera hambruna. Judá discurre aquí sobre el versículo: el Señor pone a prueba al justo, pero su alma aborrece al malvado y a quien ama la violencia. 39. Dijo: cuán benignos son los actos del santo, benditos sean, basados todos en la justicia y la verdad, como está dicho. La roca, su obra es perfecta, pues todos sus caminos son justicia. Un Dios de fidelidad y sin iniquidad, justo y recto es. 40. Pues él no castigó a Adán, el primer hombre, hasta que le hubo dado preceptos para mantenerlo en la senda recta y salvarlo de la impureza. Y no lo castigó hasta que fue insensato y transgredió el mandamiento de su amo. Y aún entonces Dios no ejecutó la condena completa, sino que fue con él paciente y le permitió sobrevivir un día, es decir, 1000 años, salvo 70 años que Adán se dio, de tiempo de vida que le fue asignado, al rey David, el cual no tenía tiempo propio. De la misma manera, el Todopoderoso no aplica castigo a un hombre en estricta correspondencia con las malas acciones a que se inclina, pues de otro modo el mundo no subsistiría. Así es Dios paciente con el justo, y más aún lo es con el malvado. Él es condescendiente con los malvados a fin de que puedan cambiar sus caminos en completo arrepentimiento y, así, establecerse en este mundo y en el mundo por venir, como la Escritura dice: ¿tengo yo algún placer, dice el Señor, en la muerte del malvado, y no más bien que él retorne de su camino y viva? 41, es decir, que pueda vivir en este mundo y en el mundo por venir. El Todopoderoso también es condescendiente con los malvados en consideración a la bella simiente que puede salir de ellos en beneficio del mundo, como Terá, de quien salió ese bello retoño, Abraham, que fue una bendición para el mundo. Pero con los justos, Dios es estricto, porque sabe que ellos no se desviarán a derecha ni a izquierda, y para eso los pone a prueba, no por él mismo, pues él conoce la firmeza de la fe de ellos, sino para glorificarlos más. Con este propósito Dios así leemos probó a Abraham. 42, o, como también podemos traducir, él levantó su estandarte a través del mundo, puesto que el término que significa probó implica levantar una señal, como está escrito: levantad una señal sobre los pueblos. 43. El texto continúa: el Señor pone a prueba al justo. 44. ¿Por qué razón? Simeón dijo: porque cuando Dios encuentra deleite en los justos, Él trae sobre ellos sufrimiento, como está escrito: y agradaba al Señor aplastarlo con enfermedad. 45. Como se explicó en otra parte, Dios encuentra deleite en el alma, pero no en el cuerpo, dado que el alma se parece al alma superior, mientras que el cuerpo no merece unirse a las esencias superiores, aunque la imagen del cuerpo es parte del simbolismo superior. Observad que cuando Dios se deleita en el alma de un hombre, Él aflige el cuerpo para que el alma pueda ganar plena libertad.
Pues mientras el alma está junto con el cuerpo, no puede ejercitar sus plenas facultades, y solo puede hacerla cuando el cuerpo está quebrado y aplastado. De ahí que, de nuevo, él pone a prueba al justo, a fin de que los justos pudiesen ser mencionados por el profeta como una piedra aprobada, la suntuosa piedra angular 46. Pero al malvado y al que ama la violencia, a eso su corazón los odia. Así, naturalmente, haríamos la traducción. Pero, ella es difícilmente admisible, y es más probable que el versículo se refiera a ese grado del cual derivan su existencia todas las almas, y nos dice que ese grado odia al alma del hombre malvado, la rechaza del todo, en este mundo y en el mundo por venir. Cuando Dios creó a Adán, le dio un precepto para su bienestar y lo dotó con sabiduría a través de la cual él se elevó a los grados superiores de la contemplación. Pero cuando Adán dirigió sus pensamientos al mundo inferior, dejó que fuera seducido por el mal tentador y tendiera a él, de modo que desapareció de su mente todo lo que había observado de la gloria de su amo. Después de él, Noé fue, primero, un hombre justo y devoto, pero luego también él, descendió, y al ver el vino de un día, aún no refinado bebió del vino, y estuvo ebrio, y estuvo descubierto dentro de su tienda 47. Entonces vino Abraham, el cual contempló la sabiduría y la gloria de su amo. En ese tiempo hubo una hambruna en el país. Y Abraham descendió al Egipto para permanecer allí 48, pero subsiguientemente ascendió saliendo de Egipto, él y su mujer y todo lo que tenía, y Lot con él, hacia el sur 49. Es decir, ascendió y de nuevo a su grado anterior, de manera que salió indemne tal como había entrado. Entonces vino Isaac, del cual está escrito: y hubo una hambruna en el país, además de la primera hambruna, etc. Él fue a Gerar y luego de nuevo ascendió de allí indemne. De esta manera Dios pone a prueba a los justos para glorificarlos en este mundo y en el mundo por venir. Y los hombres del lugar le preguntaron por su esposa, y él dijo: ella es mi hermana. Como Abraham, antes de él, se refirió con estas palabras a la Shejiná, que estaba con él, como con Rebeca su mujer. Pues lo mismo que Abraham, cumplió la orden. Di a la sabiduría: tú eres mi hermana. Proverbios 7:4. Además, fueron autorizados a llamarla hermana en virtud del versículo: hermana mía, amor mío, mi paloma, mi pura 50, pues es por esto que los justos tienen a Dios. Y aconteció, cuando hubo permanecido allí un tiempo largo, con Rebeca su esposa. La partícula et, con, indica que era la Shejiná quien estaba con Rebeca. En todo caso, no se ha de suponer que Abimelech vio a Isaac teniendo relación con su mujer durante el día, pues esto sería contrario al dicho: los hijos de Israel son santos y se abstienen de cohabitar de día. Pero verdad es que Abimelech era un astrólogo y la ventana por la cual miraba era la constelación planetaria. De esta manera Abimelech descubrió que, contra la afirmación de Isaac, Rebeca era su mujer. Así Abimelech llamó a Isaac y dijo, etc. Y se dijo: Abimelech se habría conducido con Isaac como se condujo con Abraham, si no, hubiera sido porque Dios lo había reprobado en el caso anterior. Observad que cuando Abraham dijo seguramente en este lugar no se halla el temor de Dios 51, su razón para pensar así fue que la gente carecía de fe, y si ellos hubieran tenido fe no habría debido actuar como lo hizo. Eleazar dijo: la Shejiná no mora fuera de Tierra Santa, y esto es lo que Abraham quiso significar al decir que el temor de Dios no se halla en este lugar, o sea, que este no era el lugar donde mora la Shejiná. Pero, Isaac se atuvo firmemente a la fe verdadera bajo la inspiración de la Shejiná, a la que vio residiendo en su mujer. Y Abimelech advirtió a todo el pueblo, diciendo: aquel que toque a este hombre o su mujer seguramente morirá. Observad cuán largo respiro Dios permitió a este pueblo malvado en consideración a la bondad que Abimelech tuvo para con los primeros antepasados de Israel. Fue merced a esto que Israel no pudo tocar esa gente hasta después de transcurridas muchas generaciones. Abimelech hizo, pues, bien en mostrarse bondadoso con Abraham, diciéndole: he aquí que mi país está delante tuyo. Reside donde te plazca. 52. Judá dijo: desdichados los malvados que cuando hacen un acto generoso nunca lo hacen perfectamente. Por ejemplo, Efrón primero dijo a Abraham:
pues, mi señor, escúchame. Te doy el campo y la cueva que está en él, te lo doy. Génesis 23:11. Pero luego dije, un pedazo de tierra que vale 400 leyos. Génesis 23:15. Y luego leemos. Y Abraham pesó la plata para Efrón, moneda corriente para el mercader. Génesis 23:16. De manera similar aquí, Abimelech dijo primero, aquel que toque a este hombre, etc. Pero luego dijo, sal de nosotros, pues tú eres mucho más poderoso que nosotros. 53. Eleazar le dijo a Judá, la bondad de Abimelech hacia él consistió en no arrebatarle nada y en despacharlo intacto con todas sus posesiones, y al seguirlo, luego, para celebrar con él un pacto. Isaac volvió a cavar los pozos. Eleazar dijo, cavando estos pozos Isaac actuó adecuadamente, pues, por sus conocimientos de los misterios de la sabiduría, advirtió que de esta manera se ligaría más firmemente a su fe. De la misma manera Abraham se preocupó por cavar un pozo de agua. Jacob ya encontró preparado el pozo para él, y se sentó a su lado. Así, todos ellos miraban por un pozo y a través de él procuraron preservar pura y sin mengua su fe. Y, además, Israel se atuvo firme al pozo mediante el simbolismo de los preceptos de la Torá, como cuando todos los días cada israelita cumple el precepto de las franjas en que se envuelve y el de las filacterias que pone en su cabeza y en su brazo. Todas estas cosas tienen un profundo simbolismo, pues Dios se complace del hombre que se corona con las filacterias y se envuelve en las franjas. De ahí que todo aquel que no se envuelve en estas últimas ni se corona con las primeras cada día para fortalecerse en la fe, aparece como si la fe no morara en él y como si el temor de su amo hubiese partido de él, y de este modo su plegaria no es como debiera ser. De ahí que nuestros antepasados se fortalecieran en la fe verdadera cavando el pozo, simbólico del pozo superior, que es la morada del misterio de la fe perfecta. Y él se retiró de allí, y cavó otro pozo. Ya discurrió sobre el versículo. Y el Señor te guiará continuamente y satisfará tu alma en esplendor y fortalecerá tus huesos. 54. Dijo. Los verdaderos creyentes han extraído fortaleza de este versículo, en el que se les promete el mundo por venir, pues la palabra continuamente incluye a este mundo y al mundo por venir. Además, el término, continuamente, que parece superfluo, es una referencia a la continua ofrenda de holocausto que se ofrenda a la hora del crepúsculo, y es sostenida firmemente bajo el brazo de Isaac y simboliza al mundo por venir. El término guiar lo emplea de manera similar David en el versículo. Él me guió por sendas rectas en consideración a su nombre. 55. Y satisfaré tu alma en esplendor. Este es el espejo claro de cuya contemplación todas las almas obtienen deleite y beneficio. Y fortaleceré tus huesos. Estas son palabras que no parecen armonizar con lo anterior, y que hemos interpretado como para las almas de los justos que ascienden a lo alto. Por eso las hemos interpretado como refiriéndose a la resurrección de los muertos, cuando el santo, bendito sea, recompondrá los huesos y restaurará el cuerpo a su estado anterior. Entonces el alma derivará iluminación más fuerte del espejo claro, como para iluminar el cuerpo a la plena medida del que es capaz. De ahí. Y tú serás como un jardín irrigado. 56, o sea, como el jardín celestial cuyas aguas supremas nunca faltan, pues fluyen por siempre jamás. Y como una fuente de agua, cuyas aguas no faltan. 57, que se refieren al río que sale de Edén y fluye por toda eternidad. Observad que el pozo de aguas vivas es un símbolo dentro de un símbolo para la fe orientadora, y el pozo que es la fuente misma de las aguas, y hay el pozo que se nutre de esa fuente de agua. Hay, así, dos gradas que son, sin embargo, realmente uno solo con dos aspectos, masculino y femenino, en adecuada unión. El pozo y la salida de las aguas son uno solo, que se designa con el nombre de pozo, siendo a la vez la fuente superior que nunca cesa y el pozo que llena. Y quien mira ese pozo mira el objeto verdadero de la fe. Este es el símbolo que los patriarcas transmitieron al cavar el pozo, de manera de indicar que la fuente y el pozo son indisolubles. Y él llamó su nombre Rehobot, que literalmente significa calles, plazas anchas.
Con esto informó a sus descendientes que un día cuidarían ese pozo en la manera pertinente mediante el poder místico de ofrendas y ofrendas de holocausto, como Adán, cuando Dios lo puso en el jardín de Edén para cuidarlo y guardarlo 58, es decir, mediante ofrendas y ofrendas de holocausto, de modo que sus fuentes pudiesen fluir hacia cada lado, como la Escritura dice. Que tus fuentes se dispersen hacia afuera, y corrientes de agua en las calles. Rehoboth Proverbios B. 16. De ahí que su nombre sea Rehoboth, que significa calles, plazas anchas. Simeón discurre aquí sobre el versículo. La sabiduría clama en alta voz en la calle, ella enuncia su voz en los lugares anchos 59. Dijo. Este versículo contiene una profunda enseñanza mística. El término Jochmot, que literalmente significa sabidurías, implica la sabiduría superior y la sabiduría inferior que está incluida en la primera y reside en ella. La sabiduría superior es una esencia sumamente recóndita y oculta, desconocida y no revelada, como dice la Escritura. El hombre no conoce su precio. 60 Y cuando se expande en una fuente de luz, su iluminación es la del mundo por venir, y ella crea ese mundo. Pues así lo hemos aprendido. Que el mundo por venir fue creado por la Yod y así quedó oculta la sabiduría, siendo las dos una sola. Cuando Dios fue coronado, lo fue por el misterio del mundo futuro, como ya se dijo. Hubo júbilo en esta iluminación, pero todo fue en silencio, sin que afuera se oyera un sonido. La sabiduría quiso entonces expandirse más, de modo que de ese espacio salieron fuego, agua y aire, como ya se dijo, de los cuales surgió una voz que salió hacia afuera y fue oída, como ya se dijo. A partir de este punto todo es exterior, Hutz, mientras en el interior la voz es silenciosa y no se oye afuera. Pero una vez la fuerza secreta se hizo audible, y se la llama afuera Hutz. De ahí que corresponda al hombre ser celoso en buscar la sabiduría en los lugares anchos. Esto se refiere al firmamento, que contiene todas las estrellas luminosas y que constituye la fuente de aguas perennes, a que se refiere el versículo. Y salió un río de Edén para irrigar el jardín. Génesis 2:1. Y allí ella exteriorizó su voz, ambas, la sabiduría superior y la inferior, que en verdad son una. A esto se refirió Salomón al decir. Prepara tu obra fuera y ya tenla pronta para ti en el campo 61, donde la palabra fuera se emplea como en el versículo la sabiduría clamó afuera, indicando el punto desde el cual el hombre puede comenzar a averiguar e investigar, como está escrito. Pues interroga ahora de los días pasados, y desde un confín del cielo hasta otro 62. El campo es de nuevo el campo que el Señor ha bendecido. 63 Cuando un hombre ha penetrado en el misterio de la sabiduría y se ha perfeccionado en ella, entonces Salomón le dice, construye tu casa. 64, es decir, que cultive su alma en su cuerpo, de modo de alcanzar perfección. De ahí que cuando Isaac acabó y preparó el pozo en paz, lo llamó Rehoboth, lugares anchos, y todo se hizo en la manera recta. Felices los justos por cuyas obras el santo sostiene el mundo, como está dicho. Pues los justos habitarán el país. 65, donde el término hebreo al que corresponde habitarán puede leerse como diciendo que ellos sabrán que el país sea habitado. Y aconteció que cuando Isaac era viejo y sus ojos estaban turbios. Simeón dijo. Está escrito. Y Dios llamó a la luz día, y a la oscuridad llamó noche. 66. Este versículo ya se expuso, pero aún hay más para aprender de él. Pues todas las obras del Omnipotente son manifestaciones de la verdad y contienen lecciones profundas, y todas las palabras de la Torá apoyan la fe y son hondamente simbólicas. Observad que ahora Isaac no fue tan afortunado como Abraham, cuyos ojos no se cegaron ni se oscurecieron. Hay aquí una profunda lección concerniente a la fe, como ya se explicó en otra parte. La luz significa aquí Abraham, que es la luz del día y cuya luz se expande y crece en fuerza como la luz del día. De ahí que está escrito. Y Abraham era viejo, avanzado en días. 67, esto es, en iluminación, y cuando fue envejeciendo su luz continuó expandiéndose, de modo que fue brillando más y más hasta el día perfecto. 68. Por otra parte, la oscuridad es una descripción de Isaac, que representa oscuridad y noche, y de ahí que cuando fue viejo sus ojos se enturbiaron, de modo que no podía ver. Hubo de ser envuelto en oscuridad para ligarse a su grado propio.
Eleazar, su hijo, vino y le besó la mano. Dijo: en cuanto yo entiendo, Abraham fue bañado en luz del lado de su grado, mientras que Isaac fue envuelto en la oscuridad del lado de él. Pero, ¿por qué está escrito en cuanto a Jacob y los ojos de Israel estaban pesados por la edad 69? Simeón contestó: está escrito estaban pesados, pero no estaban turbios. Y, además, no está escrito por su edad vieja, sino por edad vieja, que se refieren a la vieja edad de Isaac, que implican que sus ojos estaban pesados como resultado del lado de Isaac, pero solo estaban pesados para impedirle ver adecuadamente, mas no enteramente turbios. Mientras los ojos de Isaac estaban del todo enturbiados, de modo que la oscuridad se asentó sobre él y se le impuso la noche, a tal punto que se le pudieran aplicar las palabras, y a la oscuridad llamó noche. Y llamó a Esaú, su hijo mayor, derivado de su propio lado de severa justicia, y dijo: mira ahora, yo soy viejo, y no sé el día de mi muerte. Eleazar discurrió sobre el versículo: feliz es el hombre cuya fuerza es en ti. 70. Dijo: feliz es el hombre que se atiene firmemente al santo y en él coloca su fuerza. ¿Como quién, por ejemplo? Diremos como Hanania, Misael y Azaría, cuando ellos dijeron audazmente al rey de Babilonia: he aquí que nuestro Dios a quien servimos es capaz de librarnos de la hornalla de fuego candente, y él nos liberará de tu mano. 71. No, ni es así. Pues si Dios no hubiera estado con ellas para liberarlos, el nombre de él no habría sido aclamado santo, como ellos declararon que lo era. Pero ellos mismos comprendieron su error, y, corrigiéndose, dijeron: pero has de saber, oh rey. 72. Es decir, que Dios nos libere o no nos libere, has de saber que nosotros no serviremos a tus dioses. La tradición nos cuenta que Ezequiel dijo algo a aquellos que abrían sus ojos, o sea, que Dios no los apoyaría si esperaban retribución. Fue entonces que comenzaron todo de nuevo, diciendo: pero has de saber, oh rey. Un hombre no ha de afirmar, por lo tanto, confiadamente: Dios me liberará ahora para mí esto o aquello, sino que ha de procurar cumplir los preceptos de la ley y andar por la senda de la verdad, y luego confiar plenamente en él y que lo ayudará. Pues seguramente cuando un hombre se dispone a purificarse recibe para ello ayuda de lo alto. Así un hombre ha de poner su confianza en Dios y en nada más. De ahí la expresión cuya fuerza es en ti. Las palabras siguientes: en cuyo corazón hay sendas, indican que un hombre ha de limpiar su corazón de todos los pensamientos extraños, de manera de hacerlo como una senda que conduce directamente al destino deseado. Según otra interpretación, la palabra fuerza se refiere a la Torá, de la cual leemos: el Señor da fuerza a su pueblo. 73. Así se indica aquí que un hombre ha de estudiar la Torá con devoción del corazón entero al Todopoderoso, y quien trabaja en la Torá por motivos mundanales mejor habría sido que no naciera. La palabra mesilot también puede traducirse, no por caminos reales sino por alabanzas, como se comprueba en el versículo 5 del capítulo Oxvili de los Salmos. Se refiere así al hombre que trabaja en la Torá con el objetivo de alabar a Dios y hacerlo él el único objeto de devoción en el mundo. Observad que Jacob efectuó todas sus acciones en consideración a Dios, y por eso Dios siempre estuvo con él y nunca apartó de él su presencia. Esto lo sabemos por el hecho de que aunque Jacob no estuvo presente cuando Isaac llamó a Esaú, su hijo, la Shejina le dijo a Rebeca, quien a su vez se lo dijo a Jacob. Dios se dijo: observad que si Esaú libre Dios hubiera sido bendecido allí, Jacob nunca hubiese sido capaz de afirmarse. Pero todo fue dirigido por la providencia y cada cosa ocupó su lugar justo. Y Rebeca amó a Jacob, y lo llamó y le dijo: mira, oí a tu padre hablar a Esaú, tu hermano, diciendo: ahora, por eso, hijo mío, escucha mi voz. Era entonces víspera de Pesaj, Pascua, un tiempo en que el mal tentador ha de ser apartado, de manera de restituir el poder a la luna, para simbolizar el verdadero objeto, la fe. Por eso Rebeca preparó 2 platos. Judá dijo: aquí fueron insinuados los 2 machos cabríos que en el futuro habían de ofrendar los hijos de Jacob, uno al Señor y el otro a Azazel, en el día de la expiación. Vemos, así, a Rebeca ofrendando 2 pequeños cabríos, uno para el grado superior y el otro con el objeto de someter el grado de Esaú, de manera de despojarlo de todo poder sobre Jacob.
De ahí 2 pequeños cabríos, de ambos de los cuales Isaac gustó y comió. De manera similar, cuando se dice y él le trajo vino, y bebió, la palabra trajo hace saber que el vino fue extraído de una región distante, o sea, de la región de Esaú. Eleazar dijo: hay aquí una referencia al vino que contiene toda clase de regocijo, pues Isaac y su lado requerían ser regocijados. Y Rebeca tomó las vestiduras huís escogidas de Esaú. Estas fueron las vestiduras de que Esaú había despojado a Nimrod. Eran vestiduras preciosas que, perteneciendo originariamente a Adán, con el tiempo llegaron a manos de Nimrod, el cual las usaba como su ropa de cacería, y por eso la escritura dice: era un potente cazador ante el Señor 74. Entonces salió Esaú al campo y guerreó contra Nimrod y lo mató y se apoderó de esas vestiduras, como se insinúa en el pasaje. Y Esaú entró desde el campo y estaba desfalleciente 75. Es decir, de matar, como en el pasaje, pues mi alma desfallecía ante los asesinos 76. Y bien, Esaú guardó esas vestiduras en el apartamento de Rebeca, de donde las tomaría cada vez que iba a cazar. En ese día, sin embargo, fue al campo sin ellas, y allí permaneció así más tiempo que lo usual. Y cuando Esaú se ponía esas vestiduras no salía de ellas ningún aroma, pero cuando Jacob se las puso fueron restauradas a su lugar preciso y un dulce perfume se difundió desde ellas. Es que Jacob heredó la belleza de Adán, y de ahí que esas vestiduras se encontraban en él en su justo propietario y así daban su propio perfume. Se dijo: ¿puede realmente ser así, que la belleza de Jacob igualara a la de Adán si, según la tradición, la parte carnosa del talón de Adán eclipsó la esfera del sol? Diréis, entonces, ¿lo mismo de Jacob? Eleazar dijo, respondiendo: seguramente la belleza de Adán era corno, dice la tradición, pero solo al principio, antes de que hubiese pecado, cuando ninguna criatura habría podido mirar su belleza. Pero, después de que pecó, su belleza disminuyó y su altura se redujo a 100 codos. Observad, además, que la belleza de Adán es un símbolo con el cual la verdadera fe está ceñidamente vinculada. Esto se insinúa en el pasaje. Y que la gracia del Señor nuestro Dios sea sobre él 77, como en la expresión para contemplar la gracia del Señor 78. Y Jacob seguramente participó de esta belleza. Por lo tanto, todo es profundamente simbólico. Y él olió el perfume de su indumento, y lo bendijo. Observad que no está escrito el indumento, sino su indumento. Esto lo explica el texto que te cubres con luz como con una vestidura 79. La palabra su también se puede entender cuarto, indicando que solo cuando Jacob se las ponía, las vestiduras emitían su suave aroma. Y solo fue el dulce aroma que difundían lo que hizo que Isaac lo bendijera, pues solamente entonces sintió que había ante él uno que merecía las bendiciones, pues de otra manera estos divinos aromas no lo habrían acompañado. De ahí proviene la continuación del versículo. Y olió el perfume de su indumento, y lo bendijo, y dijo: mira cómo el perfume de mi hijo es cual el perfume del campo que el Señor ha bendecido. El sujeto de la palabra dijo es, según algunos, la Shekinah, y, según otros, Isaac mismo. El campo que el Señor ha bendecido se refiere al campo de manzanas. El campo que los patriarcas amaban y cultivaban. Dios te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra. Y abundancia de grano y vino. Abba dijo. En relación con este pasaje podemos mencionar el versículo: un canto de ascensiones. En mi angustia llamé al Señor y él me contestó. 80. David enunció muchos cantos e himnos ante el Todopoderoso a fin de perfeccionar su grado y hacerse un nombre como dice la Escritura. Y David adquirió un nombre. 81. Pero David recitó este cántico cuando contemplaba el incidente de Jacob. Eleazar dijo: fue Jacob quien recitó este salmo en el momento en que su padre le dijera: acércate, te pido, para que puedas sentirte, hijo mío, si eres tú, o no eres, mi hijo Esaú. Fue este un momento de gran desdicha para Jacob, pues temió que su padre lo reconocería. Pero, sin embargo, leemos: y no lo distinguió, porque sus manos eran velludas, como las manos de su hermano Esaú, y, así, lo bendijo. Fue entonces que dijo Jacob: en mi desdicha llamé al Señor, y él me contestó.
Oh Señor, libra mi alma de labios mentirosos, de una lengua fraudulenta. 82. Los labios mentirosos son una referencia al grado de Esaú, llamado así porque cuando la serpiente trajo maldiciones al mundo fue por medio de la astucia y la torcedura. Observad que cuando Isaac dijo a Esaú, y sal al campo y tráeme carne de venado, agregó, yo te bendeciré ante el Señor. 83. Y bien, si Isaac hubiera dicho simplemente para que pueda bendecirte, no habría habido daño. Pero cuando dijo las palabras ante el Señor, el trono de gloria del Todopoderoso se sacudió y tembló, diciendo, se soltarán ahora las maldiciones de la serpiente y Jacob se tornará sujeto a ellas. En ese momento el ángel Mijael, acompañado por la Shekinah, apareció ante Jacob. Todo esto lo sintió Isaac y también vio el jardín de Edén junto a Jacob, y lo bendijo en presencia del ángel. Pero cuando Esaú entró con él a Gehenna, y así leemos. Isaac tembló muy en exceso, como que hasta entonces no había pensado que Esaú era de ese lado. Y yo lo he bendecido, dijo entonces, y agregó sí, él será bendito. Así Jacob se proveyó de sabiduría y astucia de modo que las bendiciones retornaron a él, que era la imagen de Adán, y fueron arrebatadas de esa serpiente de los labios mentirosos que actuó y habló con fraude para desviar el mundo y traer sobre él maldiciones. De ahí que Jacob vino con artimaña y desorientó a su padre con el objeto de traer bendiciones sobre el mundo y recuperar de la serpiente aquello que hasta entonces ella había sustraído del mundo. Fue medida por medida, como se expresa en el versículo. Amó la maldición, y ésta llegóse a él. No se complacía en la bendición y está alejóse de él. 84. Respecto de ella está escrito. Maldita eres de entre todos los animales y de entre todas las bestias del campo. 85. Permaneció en esa maldición por siempre, y vino Jacob y retiró de ella las bendiciones. Desde los días mismos de Adán estuvo Jacob destinado a arrebatar de la serpiente todas esas bendiciones, dejándola inmersa en las maldiciones sin la posibilidad de emerger de ellas. También David dijo a su respecto, ¿y qué ha de serte dado que más se ha de hacerte, tú, lengua fraudulenta? 86. Es decir, ¿con qué se benefició la serpiente al traer maldiciones para el mundo? Como dice el adagio. La serpiente muerde y mata, y no siente satisfacción. Una lengua fraudulenta. En cuanto defraudó a Adán y a su mujer y trajo mal sobre ellos y sobre el mundo, hasta que vino Jacob y le quitó todas las bendiciones. Flechas agudas del fuerte. 87. Es una alusión a Esaú, el cual alimentó su odio hacia Jacob por causa de estas bendiciones, como leemos. Y Esaú odió a Jacob por la bendición. Dios te dé del rocío del cielo y de los lugares fértiles de la tierra, es decir, bendiciones de arriba y de abajo conjuntamente. Y abundancia de grano y vino, en consonancia con el texto. Aún no he visto abandonado al justo, ni a su simiente mendigando pan. 88. Esto, como lo hemos asentado, lo expresó el príncipe del mundo, y de ahí abundancia de grano y vino. Que los pueblos te sirvan a ti. Esto alude al tiempo en que el rey Salomón reinó en Jerusalén, como está escrito. Y todos los reyes de la tierra, y ellos trajeron cada uno su obsequio. 89. Y las naciones se inclinan ante ti, se refiere al tiempo cuando el Mesías aparezca y acerca del cual está escrito. Y he aquí que todos los reyes se prosternarán ante él. 90. Judá dijo. El conjunto se aplica al advenimiento del Mesías, del cual también está escrito. Todas las naciones lo servirán. 91. Sé Señor sobre tus hermanos. La forma irregular del verbo en hebreo tiene aquí una profunda significación mística, pues se halla compuesta de las 3 letras que son la base de la fe. E al principio, Baf en el centro, y luego sigue una E. De ahí. Sé Señor sobre tus hermanos, es decir, para gobernar sobre ellos y someterlos en el tiempo del rey David. Y se dijo. Estas bendiciones se aplican al tiempo del advenimiento del Mesías, pues por causa de la transgresión por Israel de los preceptos de la Torá, Esaú fue capaz de sacar ventaja de la bendición que le fuera dada, sacudirás su yugo de tu cuello. 92. Se dijo. Todas estas bendiciones eran del lado de la parte de Jacob, de modo que Jacob solamente recibió lo que era suyo. Isaac deseó transferirlas a Esaú, pero Dios hizo que ocurriera que Jacob tuviera lo suyo. Observad el paralelismo. Cuando la serpiente trajo maldiciones sobre el mundo, Dios dijo a Adán,
porque tú has escuchado la voz de tu mujer. Maldito es el suelo por causa tuya. 93, que significa que no dará fruta ni ninguna vegetación en medida pertinente. En correspondencia con esta maldición tenemos aquí la bendición de lo fértil de la tierra. Además, está escrito, con dolor comerás. 94. Y aquí viene la corrección, de rocío del cielo. Allí se dice, espinos también y abrojos producirá para ti. 95. Y aquí dice y abundancia de grano y vino. Allí tenemos con el sudor de tu frente comerás pan. 96. Y aquí tenemos que los pueblos sirvan y las naciones se inclinen ante ti labrando la tierra y cultivando el campo, como está escrito. Y extraños serán mayor, tus aradores y tus viñadores. 97. De esta manera Jacob convirtió cada maldición en una bendición, y lo que tomó era suyo. Dios produjo todo esto para que Jacob se ligara y permaneciera ligado a su propio lugar y suerte. Hizquía objetó esta exposición. Dijo, no encontramos que más tarde Saúl recibió una bendición similar respecto de los lugares fértiles de la tierra y el rocío del cielo, como decimos. Mira, de los lugares fértiles de la tierra será tu morada, y del rocío del cielo desde arriba. Simeón contestó diciendo, las dos bendiciones no son iguales, pues son enteramente de grados diferentes. Respecto de Jacob está escrito, Dios te dé, mientras que respecto de Saúl solo está escrito, de los lugares fértiles de la tierra será. Respecto de Jacob está escrito, del rocío del cielo y de los lugares fértiles de la tierra, y en cuanto a Esaú está escrito, de los lugares fértiles, y luego del rocío del cielo. La diferencia entre los dos llega a lo muy hondo, pues el rocío del cielo prometido a Jacob es el rocío superior que fluye del anciano de días. Y por eso se llama rocío del cielo, es decir, del cielo superior, rocío que fluye a través del grado del cielo, para caer sobre el campo de manzanas consagradas. También la tierra mencionada en la bendición de Jacob se refiere a la superior tierra de los vivientes. De este modo heredó Jacob el fruto de la tierra superior y del cielo superior. A Esaú, a su vez, se le dieron sus bendiciones sobre la tierra aquí abajo y en el cielo aquí abajo. Jacob obtuvo una parte en el reino más alto, y Esaú solamente en el más bajo. Además, a Jacob se le dio una parte tanto arriba como abajo, y a Esaú solamente aquí abajo. Y aunque se le prometió y acontecerá cuando te revuelvas, que sacudirás su yugo de tu cuello. 98, ello fue solamente para aquí, abajo, y en cuanto al mundo superior está escrito. Pues la parte del Señor es su pueblo, Jacob la suerte de su heredad. Deuteronomio 9. Tan pronto como Jacob y Esaú comenzaron a aprovechar de sus bendiciones, el primero poseyó su porción en lo alto, y el segundo su porción aquí abajo. Y José, el hijo de Simeón, el hijo de la cuña, preguntó en una ocasión a Eleazar, ¿has oído alguna vez de tu padre cómo es que las bendiciones de Isaac a Jacob no se han cumplido, mientras que las que dio a Esaú se cumplieron enteramente? Eleazar respondió, todas las bendiciones han de cumplirse, inclusive otras bendiciones con que Dios bendijo a Jacob. Ahora, empero, Jacob tomó su parte arriba y Esaú aquí abajo. Pero en un tiempo posterior, cuando aparezca el Mesías, Jacob tomará ambos, arriba y abajo, y Esaú perderá todo, quedando sin parte de heredad o recuerdo alguno. Así dice la Escritura. Y la casa de Jacob será un fuego y la casa de José una llama, y la casa de Esaú para rastrojo. 99. De modo que Esaú perecerá enteramente, mientras que Jacob heredará ambos mundos. Este mundo y el mundo por venir. De ese tiempo está escrito también, y sobre el monte Sión aparecerán salvadores para juzgar el monte de Esaú, y el reino será del Señor 100. Es decir, el reino que Esaú ha tomado en este mundo retornará a Dios. Pues aunque Dios gobierna arriba y abajo, ahora Él ha dado a todos los pueblos, a cada uno una porción y una heredad en este mundo. Pero en ese tiempo Él retirará el dominio de todos ellos, de modo que será suyo, como está escrito. Y el reino será del Señor. Será del Señor solamente, como se dice luego. Y el Señor será rey sobre toda la tierra. En ese día el Señor será uno, y su nombre 101.
Y aconteció que no bien hubo salido Jacob de la presencia de Isaac, Simeón dijo. La doble forma Yaxo Yaxá, que literalmente significa saliendo, salió, indica que la Shejina salió con él. Pues ella había entrado en Jacal, y había estado con él cuando recibió sus bendiciones y las confirmó. Y cuando Jacob salió, la Shejina salió con él, y de ahí la doble expresión Yaxo Yaxá, que implica un simultáneo salir de dos. Y Esaú su hermano entró de su cacería. Fue literalmente su desprovista de toda bendición, y el Espíritu Santo exclamó a Isaac: no comas el pan de aquel que tiene un mal ojo. 102. Y también hizo alimentos sabrosos, que mi padre se levante. Habló de una manera ruda y prepotente, sin ningún signo de cortesía. Observad la diferencia entre Jacob y Esaú. Jacob habló a su padre suave y modestamente, como está dicho. Vino a su padre y dijo: Padre mío. Puso cuidado en no asustarlo y dijo en un tono de ruego: levántate, te ruego, siéntate y come de mi venado. A su vez Esaú dijo: que mi padre se levante, como si no se hubiera dirigido a él personalmente. También cuando Esaú entró, la gueena lo acompañaba, de modo que Isaac fue sacudido de temor, como está dicho. E Isaac tembló mucho, en exceso. La palabra en exceso se agrega para mostrar que nunca semejante temor y terror habían asaltado a Isaac desde el día de su nacimiento, ni siquiera cuando yacía atado sobre el altar con el cuchillo resplandeciendo ante sus ojos, estuvo tan aterrado como cuando vio a Esaú entrar y la gueena con él. Dijo entonces: antes de que vinieras, y lo bendije. Y ciertamente él será bendecido, porque vio que la Shejina había confirmado sus bendiciones. Según otra explicación, Isaac dijo: y yo lo he bendecido, y una voz celestial respondió: y él ciertamente será bendecido. En verdad Isaac quiso maldecir a Jacob, pero el santo le dijo: oh Isaac, con esto te maldecirás a ti, pues ya has pronunciado sobre él las palabras: maldito sea todo aquel que te maldice y bendito sea todo aquel que te bendice. Observad que todo, arriba y abajo, confirmó estas bendiciones, y aun él que era la parte que cayó en la suerte de Esaú consintió esas bendiciones y, más aún, realmente bendijo a Jacob, como está escrito. Y él dijo: dejadme ir, pues el día irrumpió. Y él dijo: no te dejaré ir, salvo si me bendices. 103. El ángel dijo: dejadme ir, porque Jacob la detuvo. Podéis maravillaros de cómo Jacob, de carne y sangre, detuvo a un ángel, que es puro espíritu, como está escrito. ¿Qué haces de espíritus tus mensajeros? Del fuego llamé ante tus ayudantes. 104. Pero la verdad es que cuando los ángeles, los mensajeros del santo, descienden a la tierra, ellos se hacen corpóreos y se ponen una vestidura corpórea, como los habitantes de este mundo. Pues cuadra no apartarse de la costumbre del lugar a donde uno va, tal como ya se explicó. Esto lo encontramos escrito respecto de Moisés cuando ascendió a lo alto, y estuvo allí con el Señor 40 días y 40 noches. No comía pan, ni bebía agua. 105, para no apartarse de la costumbre del lugar a donde había ido. De manera similar leemos, como un ejemplo de la conducta de unos ángeles al descender aquí abajo. Y estuvo junto a ellos bajo el árbol, y ellos comieron. 106. Así, aquí, Jacob solo pudo haber luchado con su ángel después de que éste hubo asumido una vestidura corpórea según la manera de un ser de este mundo. La razón, también, por la que Jacob hubo de luchar con él toda esa noche fue porque esos seres poseen solamente dominio durante la noche y así, en correspondencia, Esaú domina solo durante el exilio, que es noche. Por eso durante la noche el ángel tuvo firmemente a Jacob y luchó con él, pero tan pronto como el día irrumpió se desvaneció su fuerza y no pudo prevalecer más, de modo que Jacob tuvo la supremacía, pues el dominio de Jacob les en el día. De ahí que está escrito: la carga de Dumá. Uno me llamó desde Seir. Vigía, ¿qué es de la noche? Vigía, ¿qué es ese de la noche? 107. Pues la dominación de Esaú, que es idéntica con Seir, solo ocurre en la noche. Por eso, el ángel, al sentir decaer su fuerza, cuando asomó el día dijo: déjame ir, pues asoma el día. La respuesta de Jacob: no te dejaré ir, salvo si me has bendecido, es peculiar, pues habríamos esperado salvo si me bendijeras. Al emplear el tiempo pasado, Jacob habría dicho:
salvo que reconozcas las bendiciones con que me bendijo mi padre, y no tendrás contiendas conmigo por causa de ellas. Se nos dice que el ángel expresó entonces: tu nombre no será más llamado Jacob, sino Israel, pues has disputado con Dios y con los hombres y has prevalecido. 108. Con el nombre Israel quería implicar: necesariamente hemos de subordinarnos a ti, pues estás coronado con tu poder arriba en un grado superior. Israel será tu nombre. Segura Irmenitas así, porque has disputado con Elohim. Con este nombre aparentemente se refirió a sí mismo, pero realmente tuvo un sentido uno en es profundo, o sea, tú has disputado para asociarte con Dios en una unión estrecha, como se simboliza por la unión del sol y de la luna. De ahí que no dice has prevalecido sobre Dios, sino con Dios, es decir, para unirte estrechamente con Dios. Simeón discurre aquí sobre el versículo: cuando los caminos de un hombre son gratos a Dios, Él hace que aun sus enemigos estén con él en paz. 109. Dijo: cuanto incumbe al hombre dirigir su senda al santo, bendito sea, de modo de observar los preceptos de la Torá. Pues de acuerdo con nuestra doctrina, dos mensajeros celestiales son enviados para acompañar al hombre en su senda por la vida, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y ellos también son testigos de todos sus actos. A uno se lo llama buen instigador, y al otro, mal instigador. Si un hombre ha de purificarse y observar diligentemente los preceptos de la Torá, el buen instigador que se asocia con él superará al mal instigador, que entonces será con él paz y se volverá su servidor. En cambio, si un hombre se dispone a contaminarse, el mal instigador superará al buen instigador. Y así estamos de acuerdo. Cuando un hombre se dispone a purificarse, y su buen instigador prevalece, entonces Dios hace que aun sus enemigos estén con él en paz, es decir, el mal instigador se somete al buen instigador. Sobre esto dijo Salomón: más vale el que es de condición humilde y tiene un servidor. 110, siendo el mal instigador el servidor. De ahí que en cuanto Jacob confió en el Todopoderoso y todas sus acciones fueron en consideración a él, Dios hizo que aun sus enemigos estuvieran con él en paz, es decir, Samael, el cual es el poder y la fuerza de Esaú. Y habiendo él hecho paz con Jacob y consentido las bendiciones, también Esaú les prestó consentimiento. Pues hasta que Jacob no estuvo en paz con el capitán de Esaú, Esaú no estuvo en paz con Jacob. Pues en todos los casos el poder de abajo depende del correspondiente poder de arriba. Isaac tembló extremadamente, y dijo: ¿quién, entonces, Efo, es él? El término hebreo Efo, literalmente aquí, es una alusión a la Shejinah que estuvo presente cuando Isaac bendijo a Jacob. Así es como si Isaac hubiera dicho: ¿quién es el que estuvo aquí y confirmó las bendiciones que yo le conferí? Ciertamente, y él será bendecido, viendo que Dios aprobó estas bendiciones. Judá dijo: por haber sido causa de que su padre temblara así, Jacob fue castigado con ser arrojado en un temblor similar cuando sus hijos le mostraron la chaqueta de José y dijeron: hemos encontrado esto. 111. Se ha de notar que la palabra en hebreo que Isaac empleó para quien también se usa para destacar el castigo de Jacob mediante la pérdida de José, el cual, cuando fue mandado a buscar a sus hermanos, dijo: ¿dónde están pastoreando el rebaño? 112, y esto, pese a que Dios aprobó las bendiciones y Isaac tembló un gran temblor. El término gran encuentra eco en la frase y este gran fuego. 113, informando así que la Gen entró junto con Esaú. Extremadamente. El término respectivo en hebreo tiene su análogo en el mismo término en la cláusula emira, fue extremadamente bueno. 114, se refiere al ángel de la muerte. De ahí la exclamación: ¿quién, entonces, es él? Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, Jilla exclamó: ¿cuánto ha sufrido Israel por causa de esas lágrimas que Esaú derramó ante su padre, en su deseo de ser bendecido por él, dado el gran respeto que él tuvo por las palabras de su padre? ¿No se lo ha llamado justamente Jacob? La forma de la expresión, en vez de la más natural su nombre no fue llamado, indica el desprecio con que Esaú pronunció las palabras. Pues me has suplantado estas dos veces.
La palabra esta se implica que la suplantación fue de el mismo carácter en ambas ocasiones, pues la palabra vigjorática significa mi derecho de nacimiento, consta de las mismas letras que la palabra virjati que corresponde a mi bendición. La palabra se tiene una fuerza similar a la sentencia. Seguramente hemos vuelto ahora, literalmente, esto, una segunda vez 115, donde las letras de la palabra hebrea que significa hemos retornado pueden transponerse para formar la palabra hebrea que significa avergonzados, como diciendo, si demoramos más, a la vez retornaremos y seremos avergonzados. Job utilizó un similar juego de palabras cuando dijo, y me tienes por tu enemigo Job 116, como para decir, has dado vuelta a Job, en Job, enemigo. De manera similar aquí Esaú dijo, él, primero, tomó mi primogenitura, y ahora dio vuelta lo mismo en mi bendición, que también tomo de mí, convirtiendo la palabra Bejorati en Virjati. Mira, lo ha hecho tu Señor, ¿y qué haré, entonces, por ti, hijo mío? Con la palabra efo, entonces, literalmente, aquí, implicaba que no había allí ninguno para probar una bendición para él. Isaac lo bendijo así con bienes mundanales. Revisó su grado y dijo, por tu espada vivirás, que es como decir, esto es lo que va para ti, derramar sangre y hacer guerra. Eleazar explicó que fue por esta razón que primero había dicho, ¿y qué haré entonces por ti? Dado que yo veo en ti rudeza, la espada y la sangre, y en tu hermano el camino de la paz. Luego agregó, hijo mío, como para decir seguramente eres mi hijo y te transmito todo esto. De ahí que por tu espada vivirás y servirás a tu hermano. Esto aún no se había cumplido, dado que Saúl todavía hasta ahora no sirvió a Jacob, pues Jacob no lo deseó en ese tiempo y, efectivamente, lo llamó muchas veces mi amo. La razón es que Jacob miraba en el futuro distante y por eso postergó el cumplimiento de las bendiciones para los días postreros, como ya se dijo. Gilla y Io se caminaban una vez juntos y advirtieron que Jesse, el anciano, iba detrás de ellos. Entonces se sentaron y lo esperaron hasta que llegó. Tan pronto se hubo juntado con ellos, dijeron, ahora andaremos con buena suerte. Al avanzar, Gilla dijo, es tiempo de hacer por el Señor 117. Dios empezó entonces a comentar el versículo. Ella abrió su boca con sabiduría, y la ley de la bondad está sobre su lengua 118. La palabra sabiduría dijo significa la bet de. La palabra beresit, en el comienzo, corno ya se explicó en otro lugar. La letra brevet está cerrada en un lado y abierta en el otro. Está cerrada en un lado como simbólico de lo que está escrito. Y tú verás mi espalda 119, y abierta en el otro lado como para iluminar los mundos más elevados. Por eso está colocada al comienzo de la Torá, y luego se llenó. También, ella abrió su boca con sabiduría, pues así la palabra Bereshit es traducida en la versión caldea Bejochmeta, con sabiduría. Y la ley de bondad, Gesed, está sobre su lengua, es decir, en sus ulteriores expresiones, como está escrito. Y Dios dijo, que la luz sea, y fue la luz. La boca es de nuevo una alusión a la ley del nombre divino, que contiene el todo, que es lo no revelado y lo revelado y comprende a ambas, a la emanación más elevada y a la más baja, siendo el emblema de las dos. Ella abrió su boca con sabiduría, aunque ella misma no la conocía en absoluto porque le era oculta, como está dicho. Y está oculto de los ojos de todo viviente, mantenido cerrado de los pájaros del aire 120, pero cuando ella comienza a exponer por medio de la sabiduría a la que está unida y en la cual reside, profiere una voz que es la ley de bondad Gesed. O, también, se puede tomar la boca como refiriéndose a la ley del nombre divino, que es la palabra que emana de la sabiduría, mientras que la ley de bondad sobre su lengua significa la voz que está encima de la palabra, controlándola y guiándola, pues el lenguaje no puede formarse sin voz, como se ha acordado. Gilla siguió entonces con un discurso sobre el versículo. Yo, sabiduría, moro con la prudencia y encuentro conocimiento de artificio 121. Dijo. Aquí sabiduría se refiere a la comunidad de Israel. Prudencia significa Jacob, el hombre prudente, y conocimiento de artificios alude a Isaac, el cual empleó artificios con el fin de bendecir a Esaú.
Pero como la sabiduría se unió con Jacob, poseído de la prudencia, fue él quien recibió la bendición de su padre, de modo que todas esas bendiciones quedaron sobre él y se cumplen en él y en sus descendientes para toda eternidad. Algunas se cumplieron en este mundo y el resto se cumplirá al advenimiento del Mesías, cuando Israel será una nación sobre la tierra y un pueblo del Santo, bendito sea. Así, la Escritura dice, y yo los haré una sola nación sobre la tierra 122. Y ellos ejercerán dominio en lo alto y aquí abajo, como está escrito. Y, mira, vino con las nubes del cielo uno parecido a un hijo de hombre 123, que se refiere al Mesías, acerca del cual también está escrito. Y en los días de esos reyes el Dios del cielo establecerá un reino, 124. De ahí que Jacob deseó que las bendiciones fuesen reservadas para ese tiempo futuro y no las tomó inmediatamente. Se siguió entonces con una disertación sobre el versículo. Pero no temas, oh Jacob, mi servidor, ni desmayes, oh Israel, 125. Dije. Cuando Jacob se levantó para dejar a sus padres, advirtió que no sería capaz de aprovechar las bendiciones hasta que hubiese transcurrido un largo tiempo y se sintió grandemente desmayado. Entonces salió una voz y dijo, pero no temas, oh Jacob, pues yo estoy contigo 126, es decir, yo no te abandonaré en este mundo. Pues he aquí que yo te salvaré de lejos, es decir, en el tiempo para el cual reservaste esas bendiciones y tu simiente del país de su cautiverio, es decir, aunque Saúl ya tomó posesión de su bendición y, así, esclavizará a tus hijos, yo los liberaré de sus manos y entonces tus hijos serán amos sobre ellos. Y Jacob retomará, es decir, retomará sus bendiciones, y estará tranquilo y cómodo, de los reinos de Babilonia, Media, Grecia y Edom, que han esclavizado a Israel, y ninguno lo atemorizará 127, por siempre jamás. Los tres prosiguieron su camino. Y se observó, en verdad todo lo que Dios hace en el mundo es un emblema de la sabiduría divina y se hace con el objeto de poner de manifiesto sabiduría, y todo se cumple conforme a plan. Además, todas las obras de Dios son los caminos de la Torá, pues los caminos de la Torá son los caminos del Santo, bendito sea. Y la Torá no contiene una sola palabra que no sea una indicación de tantos caminos y sendas y misterios de la sabiduría divina. ¿Acaso Baban Yohanan no desarrolló 300 decisiones legales, a través de alusiones esotéricas, del versículo? Y el nombre de su mujer fue Metabel, la hija de Matred, la hija de Mesab 128, decisiones que reveló solamente a Eleazar. Esto muestra que cada incidente que la Torá registra contiene numerosas significaciones profundas, y cada palabra es una expresión de sabiduría y la doctrina de la verdad. Las palabras de la Torá son, pues, todas sagradas, revelan cosas maravillosas, como leemos. Abre tú mis ojos, para que yo pueda mirar las maravillosas cosas de tu ley 129. He aquí una prueba. Cuando la serpiente soliviantó a Adán y a su mujer y los infectó en su impureza, el mundo cayó, por ello, en un estado de contaminación y fue puesto bajo una maldición y la muerte fue traída sobre él. Por ella el mundo hubo de ser castigado hasta que vino el árbol de vida e hizo expiación por el hombre y evitó por siempre que la serpiente tuviese dominio sobre la simiente de Jacob. Pues cada vez que los israelitas ofrecían un macho cabrío, la serpiente era sometida y capturada, como ya se dijo. De ahí que Jacob trajo a su padre 2 machos cabríos, uno para someter a Esaú, que era velludo, zar, y el otro para someter el grado al cual Esaú había adherido, como ya se dijo. Y es merced a esto que el mundo será preservado hasta que aparezcan una mujer según la pauta de Eva y un hombre según la pauta de Adán, que cercarán a la mala serpiente y la expulsarán junto con quien cabalga sobre ella, como ya se explicó en otra parte. Lío se disertó luego de la manera siguiente. Y Esaú era un gozador astuto, y Jacob era un hombre perfecto, que moraba en tiendas 130. ¿De qué manera era él perfecto? En que moraba en tiendas, es decir, en que se atenía firmemente a los 2 lados, al de Abraham y al de Isaac. Al tratar con Esaú avanzó del lado de Isaac, como ya se dijo, y en el espíritu del pasaje. Con el misericordioso debes mostrarte misericordioso, y con el torcido debes mostrarte sutil 131.
Pero en cuanto a recibir las bendiciones, vino con la ayuda de lo alto y con el apoyo de los dos, de Abraham e Isaac, y todo esto estaba prescrito por la sabiduría, como ya se dijo antes. Pues Jacob conquistó la serpiente con prudencia y destreza, pero principalmente por medio del macho cabrío. Y aunque la serpiente y Samael son lo mismo, él, sin embargo, conquistó a Samael con otro método, como está descrito en el pasaje que dice: y allí luchó un hombre con él hasta que asomó el día. Y cuando vio que no prevalecía contra él 132. Observad cuán grande ha de haber sido el mérito de Jacob. Su adversario se proponía destruirlo completamente, y esa noche fue la noche en que se creó la luna, y por eso doblemente no propicia para Jacob, el cual quedó atrás, completamente solo. Pues se nos enseñó que un hombre no ha de andar solo de noche, y menos aún ha de hacerlo en la cuarta noche de la semana, cuando la luz fue creada, dado que la luna es defectuosa y en tal noche la mala serpiente es particularmente poderosa. Entonces vino Samael y lo atacó para destruirlo totalmente. Pero Jacob tenía apoyo en todos los lados, en el lado de Isaac y en el lado de Abraham, que ambos constituían la fuerza de Jacob. Cuando Samael atacó la derecha de Jacob, vio allí a Abraham equipado con la fuerza del día, que es del lado de la derecha y es misericordia, Gesed. Cuando atacó su izquierda, vio allí a Isaac con la fuerza del juicio severo. Cuando atacó de frente, encontró a Jacob fuerte de cada lado en razón de los que lo rodeaban, y así leemos. Y cuando vio que no prevalecía contra él, tocó la articulación de su muslo 133, es decir, una parte de fuera del tronco y que es uno de sus sostenes de ahí, la articulación del muslo de Jacob estaba tensa. Génesis 26. Cuando apareció el día y la noche partió, la fuerza de Jacob se acrecentó y Samael desapareció, según él lo dijo. Déjame ir, porque ha llegado el momento de recitar el himno de la mañana, y por eso necesitaba partir. Así confirmó las bendiciones de Jacob y les agregó una bendición más, como está dicho. Y lo bendijo allí 134. Muchas fueron las bendiciones que Jacob recibió en diferentes momentos. Primero obtuvo bendiciones de su padre, a través del ejercicio de la habilidad. Luego, una bendición de la Shejinah, cuando volvió de Labán, como leemos. Y Dios, Elohim, bendijo a Jacob. Recibió otra bendición de ese ángel, el capitán de Saúl. Y entonces lo bendijo su padre cuando salió para Padan Aram, diciendo: y Dios Todopoderoso te bendiga. 135. Cuando Jacob se vio provisto con todas estas bendiciones, meditó, diciendo: ¿de cuál de estas bendiciones aprovecharé ahora? Decidió emplear entonces la última, que era de entre ellas la menor. Pues aunque en sí misma fue fuerte, sin embargo Jacob pensó que no era tan fuerte en promesas de dominio en este mundo como lo eran las otras. De ahí que Jacob dijo: tomaré esta bendición para usarla ahora, y las otras las reservaré para enfrentar el tiempo en que yo y mis descendientes después de mí las necesitaremos. El tiempo, pues, cuando todas las naciones se reunirán para exterminar del mundo mi estirpe. A Jacob se le pueden aplicar las palabras de la Escritura. Todas las naciones me sitían, verdaderamente, en nombre del Señor yo las eliminaré. Ellas me sitían, si ellas me sitían como abejas. 136. Aquí tenemos 3 veces las palabras me sitían, que corresponden a las 3 bendiciones subsistentes. La primera bendición de su padre, luego la bendición de Dios y, en tercer lugar, la bendición del ángel. Jacob dijo: esas bendiciones serán necesarias en ese tiempo para emplearlas contra esos reyes y naciones. Por eso las reservaré para ese tiempo, pero ahora para contender con Esaú me bastará con esta bendición. Fue como un rey que tiene a su disposición un numeroso y potente ejército con jefes capaces, pronto para comprometerse en guerra con el adversario más poderoso. Informado una vez que un asaltante de caminos asolaba el país, dijo simplemente: que mis guardianes salgan para tratar con él. De todas tus legiones se le preguntó: ¿no tienes a quien mandar sino a estos guardianes? Para contender con el asaltante bastarán estos, mientras todas mis legiones han de quedar, lo mismo que los jefes militares, en reserva para el tiempo en que los necesitaré para enfrentar a mis adversarios poderosos, fue la respuesta del rey. De manera similar Jacob dijo:
Para tratar con Esaú bastarán estas bendiciones, y las otras las guardaré en reserva para el tiempo en que mis hijos las necesitarán para resistir a todos esos monarcas y gobernantes de la tierra. Cuando ese tiempo venga, todas esas bendiciones operarán, y el mundo se establecerá sobre un fundamento firme. Desde ese día ese reino ganará ascendiente sobre todos los otros reinos y permanecerá por siempre, como está escrito. Romperá en pedazos y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá por siempre. 137. Esto es, la piedra que fue cortada de la montaña sin manos. 138. A la misma piedra refieren las palabras. De allí, del pastor, la piedra de Israel. 139. Esta piedra es la comunidad de Israel, a que se refiere el versículo. Y esta piedra, que he puesto para que fuese una columna. 140. Ya citó, con relación a las bendiciones de Jacob, los versículos siguientes. Un remanente retornará, aun el remanente de Jacob. 141. Esto dijo es una referencia al remanente de las bendiciones. Además está escrito. Y el remanente de Jacob estará en medio de muchos pueblos, es de hoy, de todos los pueblos, y no solo de Esaú, corno rocío del Señor, como chaparrones sobre el pasto. 142. Yesa dijo. Está escrito. Un hijo honra a su padre, y un servidor a su amo. 143. Un hijo así fue Esaú, pues no hubo en el mundo hombre que tanto honrara a su padre como lo hizo él, y esto le procuró dominio en este mundo. El servidor que honra a su amo tiene como prototipo a Eliezer, el servidor de Abraham, como ya se explicó antes, en otra parte. Así, también, las lágrimas que Esaú derramó hicieron que Israel se le sometiera, hasta el tiempo en que Israel retornará al santo con llanto y con lágrimas, como está dicho, vendrán con llanto. 144. Y entonces se cumplirá la profecía. Y ascenderán al monte Sión salvadores, para juzgar al monte de Esaú, y el reino será del Señor. 145. Bendito sea el Señor por siempre jamás. 1 Salmos 2. 2 Proverbios 30. 3 Isaías XLB 12. 4 Salmos 24. 5 Salmos 2. 6 Eclesiastes 23. 7 Salmos 18. 8 Génesis XXB 19. 9 Génesis XXB 11. 10 Cantar de los Cantares 15. 11 y Samuel 20. 12 Génesis XXB 20. 13 Cantar de los Cantares 6. 14 Eclesiastes 5. 15 Eclesiastes 6. 16 Eclesiastes 6. 17 Eclesiastes 6. 18 Cantar de los Cantares 6. 19 Salmos 1. 20 Salmos 1. 21 Génesis 22. 23. 22 Cantar de los Cantares 2. 23 y Samuel 25. 24 y Samuel 10. 25 Génesis 3. 26 Génesis 9. 27 Génesis 1. 28 Seas 4. 29 Génesis 36. 30 Génesis 35. 31 Génesis 20. 32 Génesis 21. 33 Levítico 16, 22. 34 Salmos 18, 27. 35 Deuteronomio 9. 36 Génesis 18, 19. 37 Génesis XXX, 27. 38 Salmos 18, 26, 27. 39 Salmos 11, 5. 40 Deuteronomio 4. 41 Seque 23. 42 Génesis 22, 1.
43 Isaías Xi 1, 10. 44 Salmos 11, 5. 45 Isaías Lie, 10. 46 Isaías Xvi, 16. 47 Génesis 9, 21. 48 Génesis 12, 10. 49 Génesis 13, 1. 50 Cantar de los Cantares B, 2. 51 Génesis 20, 11. 52 Génesis 20, 15. 53 Génesis Xvi, 16. 54 Isaías Lvi, 11. 55 Salmos 23, 3. 56 Isaías Lvi, 11. 57 Isaías Lvi, 11. 58 Génesis 2, 15. 59 Proverbios 1, 20. 60 Job Xvi, 13. 61 Proverbios Xvi, 27. 62 Deuteronomio 4, 32. 63 Génesis Xvi, 27. 64 Proverbios Xvi, 27. 65 Proverbios 2, 21. 66 Génesis 1, 5. 67 Génesis Xvi, 1. 68 Proverbios 4, 18. 69 Génesis Xvi, 10. 70 Salmos Xvi, 6. 71 Daniel 3, 17. 72 Daniel 3, 18. 73 Salmos Xvi, 11. 74 Génesis 10, 9. 75 Génesis XXB, 29. 76 Jeremías 4, 31. 77 Salmos XC, 17. 78 Salmos Xvi, 4. 79 Salmos If, 2. 80 Salmos XX, 1. 81 Samuel 8, 13. 82 Salmos XX, 1, 2. 83 Génesis Xvi, 7. 84 Salmos X, 17. 85 Génesis 3, 14. 86 Salmos XX, 3. 176 87 Salmos XX, 4. 88 Salmos XXXB 1 y 25. 89 y Crónicas 9, 23, 24. 90 Salinos Xvi, 11. 91 Salmos Xvi, 11. 92 Génesis Xvi, 40. 93 Génesis 11 y 17. 94 Génesis 3, 17. 95 Génesis 3, 18. 96 Génesis 3, 19. 97 Isaías Xvi, 5. 98 Génesis Xvi, 40. 99 Obadías 1, 18. 100 Obadías 1, 21 101 Zacarías 14, 9. 102 Proverbios 23, 6. 103 Génesis Xvi, 27. 104 Salmos If, 4. 105 Éxodo Xvi, 28. 106 Génesis 18, 8. 196 107 Isaías 21, 11. 108 Génesis Xvi, 29. 109 Proverbios 16, 7. 110 Proverbios 12, 9. 111 Génesis Xvi, 32. 112 Génesis Xvi, 16. 113 Deuteronomio 18, 16. 114 Génesis 1, 31. 115 Génesis Xli, 10. 116 Job 13, 24. 117 Salmos Xix, 126. 118 Proverbios Xxi, 26.
119 Éxodo XXI, 23. 120 Job XXI, 21. 121 Proverbios octavo, 12. 122 Ezequiel XXI, 22. 123 Daniel séptimo, 13. 124 Daniel segundo, 44. 125 Jeremías XXI, 27. 126 Jeremías XXI, 27, 28. 127 Jeremías XXI, 27, 28. 128 Génesis XXI, 39. 129 Salmos XX, 18. 130 Génesis XXB, 27. 131 Salmos 18, 26, 27. 132 Génesis XXI, 25, 26. 133 Génesis XXI, 26. 134 Génesis XXI, 30. 135 Génesis XXI, 3. 136 Salmos XXI, 10, 12. 137 Daniel segundo, 44. 138 Daniel segundo, 47. 139 Génesis XLIX, 24 140 Génesis XXI, 22. 141 Isaías décimo, 21. 142 Micueas B, 6. 143 Malaquías primero, 6. 144 Jeremías XXI, 9. 145 Obadías primero, 21.